Muchas gracias, David. Como siempre, es la segunda vez, tercera vez que estoy aquí con David, y apoyándole en esta parte de todo lo que es la terapia de reemplazo renal. Y es la segunda vez que estoy aquí con ustedes en Popayán. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a Sandra y a toda la gente que está aquí con nosotros. Ya se quedaron a la última parte. Es algo de que yo creo que esto es muy individualizado y muy respetable para todos ustedes que son expertos en soportes extracorpóreos y sobre todo CRT, ¿no? Digo, es una parte de la prescripción de cómo realmente nosotros y personalmente, cómo lo trabajo en México, a pesar de que yo no soy médico nefrólogo, yo soy enfermero, ¿sí? Y tengo un grupo de expertos, enfermeros en nefrología, en México que nos apoyamos mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hemos adquirido mucho conocimiento en esto porque somos parte del trabajo del equipo multidisciplinario cuando conectamos un paciente a CRT. Por aquí escuchaba expertos que hablan acerca sobre que algunas partes de las terapias extracorpóreas, ¿sí?, las manejan los intensivistas. También nos sucede. ¿Qué pasa cuando un médico tiene un paciente con lesión renal aguda con diferentes etiologías multifactoriales que requiere terapia de reemplazo renal continuo, que está en terapia intensiva con inestabilidad hemodinámica, y viene esta parte? Entonces me gustaría, voy a poner por acá un pizarrón, me gustaría darles un poco de introducción, cómo lo hacemos. Digo, esto es individual, muy respetable para todos ustedes que son expertos, porque sé que lo manejan ustedes muy bien. Y esto va a ser la parte que me gustaría ver cómo lo hacen ustedes. De este lado, no sé, yo creo que haya, o quiero que lo ponga hasta allá. ¿Mande? Bueno, vamos, ok, bueno, vamos a, si quieren ustedes ir anotando, con muchísimo gusto yo voy a hacer una presentación, caso clínico, como ya lo vimos ahorita. Vamos a ver un caso clínico y pues, me gustaría que ustedes me ayudaran en esta parte, ver cómo lo hacemos, cómo lo manejamos, ¿sí? Y esto es algo de lo que normalmente, pues, es algo de lo que hacemos todos los días, ¿sale? Entonces, vamos a ver, me gustaría que vieran, ajá, vieran pero viéramos aquí, ¿ya no va a haber cañón? ¿Ya no? ¿O sí? Bueno, vamos a hacer la parte, digo, esto es interactivo, me gustaría que participaran conmigo ustedes, me gustaría saber cómo lo hacen ustedes aquí. Entonces, ven, ¿cuál es el escenario clínico? Nuevamente, vamos a hablar de un paciente con estas condiciones. Digo, ustedes tienen diferentes condiciones, pero algo importante de por qué el desarrollo, sí, algo que comentaba David de la evolución del CRT. En México, nosotros llegamos a tener todavía Prisma de la segunda generación, que se calibraban las básculas. Nosotros tuvimos cerca de 20 años en México este sistema. Para nosotros llegó PrismaFlex en el 2010, que llegó con un software 4.2. Actualmente tenemos el 8.2 y se está haciendo una migración a la cuarta generación, que es el Prismax, ¿verdad? Entre el cual ya no se está considerando el uso del soporte hepático con MARS. Nosotros seguimos haciendo MARS en México, ¿ok? Y entonces, si nosotros vemos esta parte, si yo voy a meter un paciente, vayan anotando, si yo voy a meter un paciente de 70 kilogramos por un paciente con lesión renal aguda, pues pueden ir anotando dos cosas. Primero, el peso, y es algo que tenemos aquí parte de esto. La primera pregunta que les puedo hacer a ustedes, realmente, ¿saben que ustedes hay algo que pide el peso? 70 kilogramos y pide el hematocrito. Vamos a poner un hematocrito de 30%, ¿les parece? Un hematocrito del 30%, que son dos datos que les piden las máquinas. ¿Para qué les pide el peso? Para la dosis calcular. El agua corporal. Algo bien importante. Ustedes antes de seleccionar una terapia meten el peso. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el software? El software, ustedes meten el peso, pero el software no ha identificado qué terapia van a dar, ¿verdad? Sí, porque después del peso viene toda la parte si le das anticoagulación y viene
¿Qué terapia le vas a dar? ¿Le vas a dar CRT o TPE? Quitemos lo de MARS, CRT, porque al final de cuentas se calcula igual, ¿verdad? Entonces, primero, si lo meten como, ¿para qué va a pedir el peso en CRT? Para el cálculo, ¿qué? La dosis del efluente, que esto es algo de lo que ustedes hacen, 20 a 25. Oye, mira aquí con Carlos, ¿le puedo dar profesor? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿sí? Entonces, si ustedes van a dar terapia de reemplazo renal, ahí tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Dos cosas. Vean ustedes ahí. En base a las condiciones de este paciente, que es por una pancreatitis, que normalmente lo meten en una cirugía mayor, por por toda esta hiperinflamación y la falla orgánica, la ventilación mecánica, el manejo de vasopresores, ya con epinefrina, vasopresina, refractario, que ya tiene datos de acidosis metabólica, que es la urgencia dialítica, ¿no? Y la inestabilidad hemodinámica. Primero, ¿por qué meten ustedes la dosis del efluente? Vamos a empezar y por qué el hematocrito. Entonces, me vas pasando la siguiente, amiga, por favor. Este paciente requiere terapia de reemplazo renal. Podemos decir que sí. ¿Qué terapia? ¿Qué modalidad, doctor? ¿Qué modalidad? Ok, bueno, entonces, la modalidad, si ustedes van a manejar CBBH-DF, ¿ok? Si manejamos CBBH-DF es una combinación de diálisis y difusión, la que sigue. Entonces, ahí tienen. Ustedes saben que terapia de reemplazo renal dentro del software en CRT maneja 4 modalidades. Estas son modalidades de terapia, más no, ¿cuáles serían los principios físico-químicos, verdad? Los principios físico-químicos es la convección, la difusión y la ultrafiltración neta, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos muy bien que, entonces, estas son las 4 modalidades que el software te dice, tienes opciones de modalidad, ahí tienes las 4 modalidades. Si vas a tener por la opción de modiafiltración veno-venosa continua, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces vamos a ver la siguiente. Entonces, ahí, ¿qué podemos entender? ¿Verdad? Aquí ya podemos nosotros hablar de principio físico-químico. Realmente la ultrafiltración conocida dentro de un sistema que se conoce como SCUM, realmente que se conoce como ultrafiltración neta. Realmente la ultrafiltración neta es la extracción de agua, ¿verdad? Plasmática a través de una membrana semipermeable sin reposición, que esto es parte del balance negativo que nosotros tomamos en cuenta para los egresos. Porque realmente una meta de ultrafiltración que pueden manejar ustedes, pues hay varias, ¿no? Nosotros podemos manejar balances netos ceros para ultrafiltración, balances netos negativos, que esto es una de las recomendaciones. Balance neto cero significa que los egresos globales y la ultrafiltración neta deben de ser iguales a los ingresos que van a tener horarios, ¿sí? La parte de los balances, lo que es el balance neto negativo, dice que se debe de considerar los egresos globales más la ultrafiltración neta, que debe de ser mayor a los ingresos horarios, ¿sí? Algo que también pueden manejar, esta parte, que lo que muchos de ustedes manejan es realmente con estos estudios observacionales de Murugan, con sobrecarga de volumen arriba del 5%, pues realmente observados a 90 días en mortalidad realmente de 1.01 a 1.75 mililitros. Realmente nosotros manejamos esa meta de ultrafiltración. Y entonces, el CBBH como principio físico es la tasa de ultrafiltración, ¿no? Que sería el flujo de reemplazo pre y el flujo de reemplazo post, que al final de cuentas este mecanismo convectivo ultrafiltra agua de plasma, pero tiene reposición. ¿Ustedes se han dado cuenta que en las máquinas hay algo que se llama límite de pérdida de ganancia involuntaria de líquido paciente en las últimas 3 horas? ¿Para qué sirve? Este es un sistema de seguridad, ¿verdad? El límite de ganancia pérdida involuntaria de paciente en las últimas 3 horas habla que si el paciente está empezando a tener ganancia de volumen por movimientos de bolsas o apertura de básculas, va a empezar a generar ganancia de volumen. Por lo tanto, ¿qué hace en la extracción real del líquido paciente? Disminuye el ultrafiltrado. Si el paciente empieza a tener pérdidas, entonces, ¿qué genera? Entonces, esto puede ultrafiltrar más o puede disminuir la ultrafiltración en el enfermo. Entonces, este sistema es un sistema de seguridad que está monitorizando la ultrafiltración de agua junto con la reposición, ¿verdad? Y el CBBHD, pues realmente que es el flujo dializante, ¿sí? Que realmente es un gradiente de concentración de mayor a menor. ¿En qué influye una modalidad difusiva? Una modalidad difusiva interviene mucho en la dosis entregada cuando nosotros monitorizamos la fracción de flujo. ¿Monitorizan la fracción de flujo ustedes?
cuando meten modalidades difusivas en CBBHD solamente? ¿No? Bueno, les voy a platicar un poquito de eso, cómo lo hacemos. ¿Sale? La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver. ¿Ok? Ahí tenemos un sistema común, Prismaflex, en el cual vamos pasando. Nosotros le damos una dosis, ¿sí?, recomendada, dice 25 digo. La práctica clínica dice que le puedes dar 20-25% más. Le vamos a dar una dosis del efluente, ¿les parece 30 mililitros? A un paciente de 70 kilos, es adecuada, ¿no? Entonces, si quieren, vamos anotando. ¿Cuál es la dosis del efluente que le vamos a dar a un paciente de 70 kilos? 30 mililitros por kilo hora. Entonces, la dosis, ¿sí? Entonces, la dosis para un paciente de 70 kilos va a ser 30 mililitros kilo hora. ¿Hecho? Entonces, hay algo que manejan los sistemas que dicen, ¿cuál es el efluente? ¿Cuál sería para ustedes el efluente horario? 2100, ¿verdad? 2100 mililitros. ¿Cuál sería la cantidad programada 24 horas? Porque ustedes programan, más sin en cambio no la que se entrega, ¿verdad? Ustedes hacen una programación, entonces multiplican 2100 por 24 horas por el tiempo de intensidad que es a 24 horas, ¿cuánto les da? No, 2100 por 24. Sí, como para Vayan haciendo, no, es que vayan haciendo es que necesitan su calculadora para que vean. Entonces, la cantidad de la dosis del efluente programada 24 horas, 50,400 mililitros, ¿no? ¿Hecho? Ahí está. Entonces, la máquina realmente reconoce que ustedes con los flujos y el peso, la dosis, les calcula otra. A eso se le llama cantidad de aclaramiento, que es el efluente. El efluente es la cantidad de aclaramiento que ustedes programan. Ahora viene la parte de la convección, vienen los flujos convectivos. Esa parte es bien importante porque ¿cómo lo programan ustedes? Yo no estoy de acuerdo en, sí, tiene que ser siempre bien individualizado los pacientes. ¿Y qué tanto le van a dar ustedes? Por ejemplo, vamos a seguir con la siguiente, de diálisis. Algo que se agregó a los sistemas fue la predilución. Pero la predilución tiene cierta ventaja, pero también tiene ciertas desventajas. ¿En qué influye la predilución en desventajas? Dos cosas. La disminución del aclaramiento de los solutos y la dosis entregada. ¿Sí? Porque hay algo que monitorizan que se llama el factor de dilución predilutivo, ¿verdad? Y el factor de dilución predilutivo realmente dice que con agua predilutiva entre el flujo de plasma que pasa en un hemofiltro en una hora y entre el flujo de predilución que ustedes infunden, realmente se disminuye el aclaramiento. El factor de dilución predilutivo dice que tiene que estar por arriba de 0.8, ¿verdad? O sea, cerca del 80% de los solutos. Y ahorita traigo unas gráficas que pueden hacer ustedes, en donde pueden ustedes evaluar la cantidad realmente de urea que puede entrar al filtro. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos un circuito de terapia de reemplazo renal continuo, ¿verdad? Realmente aquí tenemos dos cosas. El factor de dilución predilutivo depende de qué. El factor de dilución predilutivo depende del agua plasmático, del flujo plasmático entre el flujo de plasma, pero el flujo de reemplazo pre. ¿De qué depende la fracción de filtración? Algo que siempre monitorizamos y es lo que siempre tenemos en cuenta. La fracción de filtración es fracción de agua plasmática ultrafiltrada de la sangre, ¿no? ¿Sí? ¿Y de qué depende de la fracción de filtración? Pues de la tasa de ultrafiltrado, realmente lo que programamos de pre, de post y de extracción de líquido paciente. Porque realmente el líquido dializante forma parte de la fracción de filtración, no, solamente forman flujo de sangre, el líquido predilutivo, el líquido postdilutivo y la extracción del líquido paciente, ¿verdad? ¿Sí? Esos son los líquidos convectivos que forman parte de la fracción de filtración. El líquido dializante, por lo tanto, no forma parte de la fracción de filtración, sino más bien de la fracción de flujo. Y tenemos dos cosas importantes, dos presiones que siempre estamos monitorizando en un circuito en ambos lados de la membrana. La presión transmembrana, que es el indicador de la ultrafiltración conocido como el clogging, ¿verdad? Sí, que el software de la máquina lo calcula por la presión de filtro, la del retorno, que es compartimiento sanguíneo, y la presión de ultrafiltrado, que es el efluente. Y el otro que es la presión caída, que es la presión de filtro menos la presión de retorno, que está monitorizando la coagulación o el clotting. Estas dos presiones que se generan en ambos lados del filtro son realmente los que tenemos que monitorizar mucho y es lo que siempre estamos monitorizando, ¿verdad? ¿Sí?
Una presión transmembrana arriba de 300 milímetros de mercurio ya está excedida. Una presión de caída arriba de 200 milímetros de mercurio ya está, ¿sí?, excedida, que nos indica que tenemos que hacer algo antes de que se nos coagulen los filtros, ¿verdad? Pasamos a la siguiente, por favor. Si tienen alguna duda dentro de este taller, vamos viendo. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Dígame, por favor. Vamos, sí, de acuerdo, profe. Vamos viendo paso por paso, o de lo que vamos hablando. De acuerdo con usted. Es que no sigue igual, pero vamos viendo. No, estoy de acuerdo con usted porque realmente si yo aquí con ustedes que son expertos, ninguna modalidad, realmente, o sea, yo le puedo dar hemofiltración, ¿por qué? Porque estamos hablando de un paciente hiperinflamado, porque hizo lesión renal aguda, está acidótico, ¿verdad? Está hipercalémico. Sabemos muy bien que las terapias, si nosotros hablamos del contexto de terapias de reemplazo renal, sabemos que tenemos dos, una de alta eficiencia y una de alta intensidad, ¿verdad? La alta eficiencia es la hemodiálisis intermitente, donde el aclaramiento de un soluto depende de un volumen-tiempo, ¿no? Que son mililitros minuto, y el CRT de alta intensidad realmente está calculada a mililitros kilora, ¿sí? Esa es la diferencia, chicos, nada más. Sí, pero si yo hablara de un paciente que tiene mucha acidosis metabólica y tiene una hipercalemia, arriba de 7, 8 mini-equivalentes, que tiene trastornos de la conducción ventricular, pues yo lo meto en hemodiálisis, yo no lo voy a meter a CRT, porque el CRT dentro de la intensidad tarda 24 horas en alcanzar el proceso de eliminación de un soluto de lo que hace la hemodiálisis intermitente de 3.5 horas, ¿verdad? ¿Sí? Pero, de acuerdo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Por dos cosas. Los balances de ultrafiltración, que pueden ser balances neutros, o sea, yo puedo iniciar una terapia de reemplazo renal sin ultrafiltrar al paciente dependiendo de qué, de la condición hemodinámica, del monitoreo hemodinámico, si el paciente tiene datos de bajo gasto, si está hipotenso, si la ultrafiltración nos puede generar más hipotensión intradialítica. Eso realmente siempre lo evaluamos de una forma individual a un paciente, ¿sí? Pero muy agradecido por su comentario, profesor, como siempre. Entonces, aquí tenemos dos cosas rápidamente, ¿no? Esto depende, la modalidad de terapia de reemplazo renal depende de un principio físico. Si nosotros le damos CBBH, sabemos que es realmente considerar el flujo de reemplazo. ¿No tienes tu señalador? ¿Ya no hay? Para que vaya ahí señalando. ¿Perdón? Gracias, David. Entonces, vean ustedes, aquí realmente tenemos la modalidad de terapia, que realmente lo que incluye, ¿no? El cálculo del efluente. Entonces, CBBH dice que es la ultrafiltración total. Si yo busco la ultrafiltración total, pues depende del flujo de reemplazo prefiltro y el flujo de reemplazo postfiltro, ¿verdad? La modalidad difusiva del líquido dializante. Pero aquí hay dos cosas bien importantes que vamos a aprender a calcular. Uno, el flujo plasmático, ¿verdad? ¿Cuánto es el flujo plasmático que pasa a través de un filtro en una hora, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? Y otra cosa, el factor de dilución predilutivo, con agua predilutiva. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Si quiere, pasamos la siguiente. Entonces, vamos a hacer la siguiente. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a hacer estos cálculos. La que sigue, por favor. La ultrafiltración. Pues bueno, aquí realmente lo que platicábamos, ¿no? Realmente, ¿qué es recomendado? Dar, ¿sí? Ultrafiltrados de 1.01 a 1.75, puede ser. Hay expertos que a nosotros nos indican que esa meta de ultrafiltración es como la manejan, que evalúan el gasto cardíaco, la hipotensión arterial, ¿sí? O los balances que se recomiendan, ¿no? Balance neutro cero, realmente considerar egresos, ultrafiltración neta sobre los ingresos horarios en un periodo de 12 a 24 horas. O el balance neto negativo, que es egresos más ultrafiltración neta, ¿sí? Que debe de ser mayor a los ingresos horarios que tiene en un periodo de 12 a 24 horas, ¿ok? Eso pueden ustedes manejarlo dependiendo de la condición hemodinámica del paciente. Ahora, vamos a ver, esto sería la modalidad de terapia que realmente la modalidad en CBBH-DF con un paciente por lesión renal aguda por un choque séptico, en el cual la dosis programada 2100, que serían 2100 por 24 horas, este es el volumen programado a 24 horas, que esto es parte de ¿qué? De un indicador de calidad que se llama dosis del efluente entregada en un periodo de 24 horas, ¿verdad? Entonces, un dializador y los flujos aquí vamos a ver los flujos. Entonces, si quieren ustedes anotar, flujo de sangre 150, ¿por qué le damos predilución a 1000? Líquido dializante 700, post 300 y una ultrafiltración o eliminación de líquido paciente 100 mililitros.
manejándolo ¿con qué? Con líquidos a base de potasio, 4 potasio con 2.5 calcio. ¿Sí? Algo de lo que tenemos que tomar cuenta es qué tanto se elimina de potasio con la utilidad de 0 potasio y con la 4. Realmente nosotros no utilizamos las 0 potasio porque consideren que realmente tienen que hacer los cálculos. ¿Cuánto es la DODE? ¿Cuánto es el potasio mini equivalentes en plasma? 7. ¿Cuánto es la cantidad de la solución que le estás agregando? 4 potasio, ¿verdad? 7 menos 4, lo de la cantidad de diálisis o sustitución, multiplicado por el volumen del efluente en litros, y te da la cantidad aclarado de potasio hora o en 24 horas, ¿verdad? Nosotros normalmente no utilizamos 0. Ahorita les voy a dar el cálculo de esto, todo lo demás. Entonces, así quedaría una prescripción. Entonces, la siguiente que vamos a pasar es esto, ¿no? La dosis. ¿De qué depende la dosis? Ustedes saben muy bien que dentro de la práctica clínica se puede dar una dosis más elevada, ¿sí? Digo, normalmente recomiendo una dosis de 20 a 25. Si nosotros damos una dosis de 30, esto se debe a los tiempos inefectivos, ¿verdad? Esto se debe a los tiempos inefectivos, cambios de soluciones que hacemos los especialistas de enfermería, el drenaje del efluente, los procedimientos y el disfuncionamiento del acceso vascular puede generar tiempos inefectivos. Por eso, los clínicos dentro de la parte clínica le dan una dosis más elevada, pongámoslo a 30 mililitros. La dosis horaria a 2100 mililitros va a quedar esta dosis. Ahora, ¿sí? Con el hematocrito, una vez que lo ingresan al sistema PrismaFlex, deben de tener ustedes el flujo de sangre. Con un flujo de sangre en terapias de reemplazo renal para un paciente de 70 kilos, entre 150 a 200 mililitros minuto es un flujo de sangre muy adecuado. Si lo damos ustedes lo programan a 150 mililitros minuto, con un hematocrito de 30 van a hacer esto. Multipliquen el flujo de sangre 150 por unidad de tiempo a 60 minutos y les va a dar la cantidad de sangre que se procesa en el hemofiltro en una hora. Son 9 litros o 9000 mililitros. Y después lo van a multiplicar por 1 menos el hematocrito. Algo muy sencillo de lo que nosotros hacemos para ustedes es que si yo tengo un hematocrito de 30, fraccionado realmente a 1 sería 0.3. Y entonces lo multiplican ustedes por el volumen de plasma restante, por 0.7. Si yo tengo un hematocrito de 30, fraccionado a 1.3, que esto es parte de la parte sólida de la sangre, pero el 70% corresponde al volumen plasmático y lo pueden multiplicar simplemente rápidamente por 0.7. ¿Cuánto es el flujo plasmático que tienen en una hora? 6.300 mililitros, ¿verdad? ¿Ok? Una vez que tienen calculado los 6.300 mililitros del agua plasmática que pasen en un filtro, por favor, tienen que calcular ustedes cuál es la fracción de filtración máxima. La fracción de filtración máxima, esto es qué tanto de esta agua plasmática puede eliminar con flujos convectivos. Entonces van a multiplicar ustedes el flujo plasmático, lo van a multiplicar por 0.25, porque la fracción de filtración dice que no tiene que estar arriba del 25% por la cuestión de la hemoconcentración y riesgo de coagulaciones de filtro. Entonces multiplican el flujo plasmático por 0.25 y les va a dar que la cantidad de agua que pueden ultrafiltrar en flujos convectivos serían 1.575 mililitros. Ahí está. Por eso el experto sabe muy bien. Entonces, para no llegar a esa cantidad de 1.575 milímetros, dicen, normalmente, ¿cómo empieza? Puedo darle 1.000 de PVP, 300 de sustitución post y de ultrafiltrado 100, son 1.400 mililitros, ¿verdad? Pueden empezar así, que esto lo pueden manejar de diferentes maneras. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ahora, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Peso de 70 kilogramos con un hematocrito de 30, con la dosis programada una hora de 2100, ¿verdad? Y a 24 horas 50,400. ¿Cuál fue el flujo plasmático por hora? 150 por 60, multiplicado por 0.7, que es el volumen de plasma, les dio 6.300 mililitros. ¿Ok? Entonces, la fracción de filtración, ¿cómo queda? Fracción de filtración es fracción de agua plasmática ultrafiltrada de la sangre. 6.300 por 0.25, 1.575. Dada, entonces, ¿cuál es la cantidad de fracción de filtración que vamos a tener en el PrismaFlex o en la máquina de CRT? ¿Qué hace la máquina? Suma la ultrafiltración neta, la predilución y la postdilución, que nos dan 1.400 mililitros, que esto sería flujo convectivo. ¿Ahí vamos bien? Entonces, realmente el flujo pre interviene en el factor de dilución y el flujo de reemplazo post interviene más en la fracción de filtración.
¿Ve? Entonces seguimos con la siguiente y entonces nosotros vamos a tener esto, ¿sí? Que la fracción de filtración la vamos a calcular. ¿Cómo la calculan Prismaflet? ¿Cómo lo calculan los equipos de CRT? ¿Ok? Entonces tenemos un flujo de ultrafiltrado 100 mililitros con un pre de 1000 y 300 de post 1400. Y lo van a dividir entre el flujo plasmático que tienen, 6300. Pero algo importante, le tienen que agregar la predilución. Entonces 6300 más 1000 mililitros de la predilución dan 7300. Si quieren hacer ustedes la fórmula, 1400 entre 7300, ¿verdad? 1400 entre 7300 les van a dar 0.191. Lo van a multiplicar por 100 y la fracción de filtración que ustedes tienen dentro de la fórmula es 19.1. ¿Sí? Si yo conecto un paciente con estos flujos convectivos en un Prismaflex o en un Prismax, la fracción de filtración me la va a dar en 20%. ¿Sí? Entonces, esta es la fracción de filtración que van a tener en un tratamiento. Ahora, vamos a ver, entonces, aquí tenemos algo que sería, entonces la fracción de filtración, pues realmente, ¿de qué depende, no? Realmente, vean ustedes, ¿no? Depende de dos cosas. Para llevar a cabo una buena fracción de filtración, depende de dos cosas, ¿sí? O la presión transmembrana y la permeabilidad hidráulica de una membrana, ¿verdad? O el coeficiente de ultrafiltración. Realmente todas las membranas que utilizamos en terapias de reemplazo renal continuo son membranas de alto flujo. Entonces, por lo tanto, la permeabilidad de una membrana, el coeficiente o la permeabilidad al agua son mayores a 25 mililitros, ¿verdad? Por milímetro de mercurio por hora por metro cuadrado. Y esto es como se utiliza realmente toda esta parte. Y la presión transmembrana, que realmente es calculada por el software. Entonces, estos son los dos factores que intervienen dentro de lo que se conoce como, ¿sí? Dentro del flujo de ultrafiltrado. ¿De hecho? Vamos a ver la siguiente. Entonces, una vez que vemos esto, vamos a ver. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas importantes. Vamos a ver. Entonces, esto sería toda la parte de lo que ustedes van a programar en una máquina como flujos convectivos. Cuando la máquina dice extracción de líquido paciente, cuando les dice cuánto de líquido de reemplazo post y cuánto de líquido de reemplazo pre, ¿qué hace la máquina? Les calcula la fracción de filtración, ¿sí? ¿En relación a qué? Al flujo plasmático que van a tener. Entonces, esto es parte de la ultrafiltración y la presión transmembrana. Realmente esto es lo que está monitorizando el flujo de ultrafiltración, la presión transmembrana. Entonces, vamos a ver la siguiente. Entonces, vean ustedes la predilución. ¿Qué hace la predilución? La predilución es parte, tiene una ventaja. Bueno, claro, diluye la sangre, sabemos que se puede utilizar en aquellos pacientes realmente que no tenemos. En México no todo el mundo tenemos citrato, ¿vale? No todo el mundo tenemos citrato. Tenemos heparina, pero la mayor parte de pacientes que a veces conectamos tienen coagulopatía. Problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué damos? Pues realmente damos una modalidad sin anticoagulación, que es disminuir la viscosidad de la sangre a través del líquido predilutivo. ¿Pero qué ventaja tiene? Útil. Puede ser útil para conservar la vida útil del filtro, pero tiene una desventaja. La disminución del aclaramiento de los solutos y la disminución de la dosis entregada. El factor de dilución afecta a estas dos cosas importantes. Entonces, ¿cómo calculo el factor de dilución predilutivo, que realmente dice que el factor de dilución predilutivo tiene que ser arriba del 0.8, ¿verdad? Que sería la saturación de los solutos al efluente que no sea menor al 80%, ¿sí? Calcúlenlo así. El flujo plasmático, una vez que han calculado, factor de dilución predilutivo es flujo plasmático entre la suma del flujo plasmático más el líquido de reemplazo pre. 6.300 de flujo plasmático entre 7.300 les da un factor de dilución predilutivo de 0.86. ¿Ya vieron? O sea, no estamos abajo del 80, no estamos abajo del 0.8. ¿Sí? Y entonces, esto realmente es lo que hacemos en cálculos en terapias de reemplazo renal. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué tanto se disminuye el aclarado de urea con predilución? Si yo manejo un flujo de sangre a 150 con un líquido predilutivo a 2100, que sería la dosis del efluente,
realmente tienen que tomar en cuenta esto. ¿Cuál es el aclaramiento de la urea? ¿Sí? Entonces, hacen el factor de dilución predilutivo. Si yo manejara esta dosis así, me va a influir mucho en el aclarado de los solutos, pero también en la dosis entregada. Por eso tienen que tomar en cuenta cuánto es la cantidad máxima de predilución que le pueden dar ustedes en CRT. Es flujo plasmático por 0.25. Entonces, la misma cantidad de ultrafiltrado que les da de 1575 es la máxima de predilución que pueden utilizar. Pero tomen en cuenta esto, que ustedes a mayor líquido predilutivo tienen una desventaja, les va a aumentar la fracción de filtrado. ¿Sí? Tienen que tomar en cuenta dos cosas, que aquí ya hay dos cosas que se están alterando, la disminución del aclarado de los solutos y la fracción de filtración. Vean ustedes, si yo pongo un paciente con la dosis de predilución de 2100 que tengo por horario, vean ustedes, les va a dar una fracción de filtración de 25%. También tiene riesgo de la coagulación del filtro. Entonces muchas veces pensamos, no, pues vamos a darle más agua predilutiva, ¿pero por qué? A mayor agua predilutiva, mayor fracción de filtración vas a tener, claro, aquí está. Entonces también es parte importante de lo que tienen que manejar ustedes. Y pásame la siguiente, por favor, muchas gracias. Aquí, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, ¿sí? Pero vean ustedes, ¿qué tenemos aquí? Vean ustedes, yo tengo aquí una tabla del aclarado de solutos, de urea, ¿sí? Yo tengo un hematocrito de 30 con un boom de 60 miligramos. La pregunta es, voy a pasar por acá, si nosotros tenemos un nitrógeno de urea de 60 miligramos que viene del acceso vascular del paciente o de plasma, realmente vean ustedes, con un flujo de sangre a 150. Vamos a verlo en CBBH predilutivo. 30 de hematocrito con 60 del BUN, un flujo de sangre a 150, porque el BUN al entrar al filtro se va a 51.6. ¿Ya vieron? Porque la predilución diluye el soluto. Al diluir el soluto, la cantidad del soluto que entra al filtro es la misma cantidad del soluto que tengo que tener en la ultrafiltración. Entonces, ¿por qué está? Entonces, multipliquen, si yo tengo, vean ustedes, hipotéticamente, si yo tengo un factor de dilución predilutivo de 0.86 con un boom de 60 miligramos multiplicado por 0.86, hipotéticamente, ¿cuánto les da de boom que entra al filtro? 51.6. Debe cómo se disminuye el aclarado. ¿Ah? Entonces, esta es la misma cantidad que estoy esperando en el frente. Por eso hay dos cosas importantes. Ustedes hacen índice de FUN-BUN, que realmente es algo de lo que siempre hablamos. Hacen índice de FUN-BUN, ¿verdad? Entonces, el índice del FUN-BUN realmente afecta a la dosis entregada, sí. ¿Por qué? Porque realmente yo tengo una toma de muestra después de la bomba de sangre. Yo no puedo tomar un FUN-BUN directamente de aquí del plasma. Yo lo tengo que tomar de la toma de muestra que está posterior a la bomba de sangre, porque el BUN ya viene diluido y esa es la cantidad de BUN que entra al filtro. Entonces, por lo tanto, voy a tomar un BUN de aquí plasmático y tomo un BUN del efluente y hago una relación entre lo que se elimina y lo que tienen en el plasma, que ahorita vamos a ver cómo afecta eso. ¿Sale? La siguiente, por favor. Y entonces, los indicadores de calidad que evaluamos siempre en terapias de reemplazo renal son estos. Por favor, ¿sí? Aquí está. Dosis entregada. Ok, evaluar la dosis entregada cada 24 horas. Hagamos un ejercicio. ¿Sí? Me dice el doctor David, oye Diego, ¿sabes qué? ¿Llevamos 24 horas de terapia? Sí, ok. Dime, por favor, ve a la máquina y dime cuánto fue la dosis que se entregó en 24 horas. Ok, yo voy a la máquina, reviso en la pantalla de estado, entro, historia, y le digo, a ver, la dosis programada 24 horas fueron 50-400 mililitros. La máquina me dice que no, que la dosis que entregó fueron 48,000 mililitros. Ese es algo. Ya vieron que no es lo mismo lo que programo que lo que entrega. Y aquí entra parte de los tiempos inefectivos. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a hacer, ¿cómo la calcula la máquina? La dosis entregada, 48,000 mililitros, lo dividen entre 24 horas. Les van a dar 2,000 mililitros de la dosis horaria y lo dividen entre los 70 kilos de peso y la dosis fue 28.5 mililitros kilo hora. No fueron 30 ya. Sí. ¿Ya vieron? Lo que programaron de 30, ¿cuánto les dio? 28.5. Entonces,
¿Cuál es el indicador? ¿Cuál es el indicador de la efectividad de la diálisis? Dice que de la dosis entregada en relación a la programada, la efectividad tiene que estar por arriba del 80% de la diálisis, ¿verdad? ¿Cómo lo evalúo? Dividen ustedes, van a dividir ustedes la cantidad de agua que entregó, 48,000, dividido entre la que programaron al día, y les da 0.95. La eficacia de la diálisis, 95% en 24 horas. ¿Cómo ven? ¿Sí? Esto se oye muy bonito, pero normalmente nunca pasa eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Este es algo? ¿Alguna duda? ¿Bien? Ok, me pasas la siguiente. Ahora, muy bien, una vez que tienen esto, el indicador, ¿cuánto fue la dosis? Entonces, la máquina realmente entregó 28.5, ¿sí? 28.5 mililitros con un tiempo efectivo de 95%. Así lo pueden colocar. Entonces, vamos a ver aquí. Ahora, ¿qué es lo que afecta la dosis entregada? El factor de dilución predilutivo. ¿Sí? Aparte de que afecta el aclaramiento, afecta la dosis entregada. Entonces, por lo tanto, ¿cuál fue la dosis efectiva con el factor de dilución predilutivo? Van a hacer esto, por favor. 48,000 entre 24 les dio 2,000. Entre los 70 kilos de peso, 28.5, doctores. Entonces, la dosis del efluente entregada en una hora la van a multiplicar por 0.86, que fue el factor de dilución predilutivo. Entonces, les dice que el aclarado ya no fueron 2,000, fueron 1,720 mililitros. ¿Sí? Con el factor de dilución ya les dio 1,720. Dividido entre 70 kilos del peso del paciente, la dosis que entrega en relación al factor de dilución predilutivo entregó 24.5 mililitros kilo hora. ¿Cómo ven? Esa fue la dosis ya real de entrega. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el indicador de tiempo efectivo? Que dice que tiene que ser en 24 horas, yo tengo que tener 20 horas efectivas de CRT. ¿Sí? Este es el indicador. ¿Cuántas horas debes de tener de efectividad? Arriba de 20 horas. ¿Cómo lo sacan ustedes? ¿Cuánto fue el tiempo inefectivo realmente que tuvieron? Van a hacer esto. Entonces, la dosis entregada, 48, entre la programada les dio 0.25. Pueden hacer dos indicadores. 0.95 lo multiplican por 24 horas, les van a dar 22. O la siguiente, que la cantidad que entregó la máquina lo pasen a litros. 48,000 mililitros lo pasan a 48 litros y lo dividen entre 24 horas y el tiempo inefectivo de tratamiento fueron 2 horas. ¿Cómo ven? ¿Sí? De todos modos, ¿mande? ¿Así? Ya, fácil, rápido. ¿Sale? Y entonces, el otro indicador que afecta la dosis es el FUNBUN. El FUNBUN es el índice que realmente el indicador dice que tiene que estar por arriba de 0.8. O sea, la cantidad realmente de la saturación de la urea entre lo que entra al filtro, lo que se elimina al efluente. ¿Qué afecta realmente el FUNBUN? Realmente hay varias cosas que afectan, pero uno de los que más afecta esto es la polarización proteica, la unión de las proteínas a la superficie de la membrana que forman una segunda capa y que realmente durante el tratamiento va a disminuir la efectividad realmente de la membrana a la depuración. Entonces, ¿cómo lo calculan? El indicador tiene que estar arriba de 0.8. ¿Qué van a tomar? Toman un BUN del plasma, de la parte después de la bomba de sangre, en la toma de muestra, tomo un BUN plasmático y tomo un BUN del efluente y lo mando al laboratorio. Hago la diferencia. Si yo tengo un BUN de 60 miligramos y el BUN que se está eliminando hacia el efluente tiene 48 miligramos, hagan esta diferencia. 48 entre 60, así lo van a multiplicar. ¿Sí? Entonces, 48 del efluente entre 60 el plasmático, 0.8. 0.8, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, 0 van a tener ustedes 0.8. Algo importante de lo que dice esto, que si el indicador del FUNBUN está por abajo de 0.6, pueden tener riesgo de coagulación del filtro. ¿Sí? Entonces, este es otro indicador que nosotros hacemos en este tipo de terapias de reemplazo renal continuo. ¿Y la que sigue?
Sí, ya ni lo ocupamos. Entonces, el otro indicador que afecta a la dosis entregada es la fracción de flujo en modalidades difusivas. Si ustedes pasan la modalidad a CBBHD, hagan esto, ¿sí? Calculen la fracción de flujo. Entonces, el paciente de 70 kilos con una dosis de 30, ¿cómo se calcula? Flujo de sangre 150. Si ustedes manejan el QD como modalidad difusiva, nada más 2100, entre 60 minutos van a tener 35 mililitros minuto. La fracción de flujo es la relación entre el flujo dializante y el flujo de sangre. ¿Para qué? Para permitir la saturación completa del dializante y preservar la relación lineal del líquido dializante y la remoción de solutos pequeños. ¿Cómo lo calculan? Entonces, dice que el flujo de sangre tiene que ser mayor, de 2 a 2.5 veces mayores que el líquido dializante. ¿Cómo lo calculo? De esta manera. Flujo de sangre, 150 por 60, me da 9,000 mililitros de sangre procesada. Entonces, el flujo del dializante, 2100, entre 9,000 mililitros de sangre procesada, la fracción de flujo que voy a tener en esta modalidad difusiva es 0.23. ¿Sí? Ya esto, pues realmente, pues, así lo puede, entonces toda esta parte que les estoy mencionando, pues así lo pueden manejar. ¿O sí? ¿Ok? Muy bien, y aquí está la relación, ¿no? De la fracción de flujo. Ven ustedes, no estoy colocando, perdón, modalidad convectiva. ¿Qué estoy colocando? Modalidad, ¿qué? Difusiva. Yo tengo que evaluar que este líquido dializante que pasa a través de la contracorriente del flujo de sangre se satura adecuadamente de solutos pequeños hacia el efluente. Entonces, una cantidad de líquido dializante con un flujo de sangre, realmente calculo la fracción de flujo que dice que tiene que ser por abajo de 0.3. ¿Sale? ¿Hecho? Entonces, bueno, y pues esto es algo de lo que... La siguiente. Bueno, y esto es algo de lo que hacemos. Ya nos llenamos el pizarrón, pero realmente fue muy poco tiempo, pero muy agradecido con David, que espero que esto les pueda... Yo, con toda la confianza, si ustedes quieren, esta presentación se las puedo dejar para que ustedes puedan evaluar a sus pacientes críticamente enfermos en CRT. Con muchísimo gusto se la paso a David, ¿sí? Y que se las comparta a todos ustedes, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Quedó claro, preciso? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ese paciente orinaba? Sí, muchísimas gracias. Perdón, no, al contrario, muchísimas gracias. Digo, esto yo espero que les ayude mucho. Esto es de lo que, bueno, yo todos los días con toda la gente que trabajo, con todos los distribuidores que yo trabajo en México, que yo me dedico en México más ya a la parte de ser el educador clínico para nefrólogos, para médicos intensivistas, todo lo demás. Y esta es parte de lo que todos los días hacemos allá. Sí, espero les haya agradado esta parte última de la prescripción y cualquier duda y todo lo demás, tienen mi correo, tienen mi número de celular de México y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Pues, Ya,